Sean todos bienvenidos. Vamos a hablar sobre el tema de funciones vectoriales. Primeramente vamos a hallar el dominio de una función vectorial, ¿ya? Para lo cual vamos a tener una función RDT de esta forma. Y nuestra función RDT va a tener los siguientes componentes. En el primer componente vamos a tener la raíz de t. Seguidamente vamos a tener t sobre t menos 1. Y exponencial elevado a la menos t. Ya. Bueno, para lo cual vamos a dividir cada uno de estos componentes. Vamos a llamarlos de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a tener primeramente f de t que va a ser raíz de t, raíz de t. Por consiguiente vamos a tener g de t, que va a ser g de t. Vamos a tener a t partido entre t menos 1, ¿no? Y por último vamos a tener para el último componente h de t. Y esto vendría a ser exponencial elevado a la menos t, ¿no? Bien, entonces para poder hallar el dominio de nuestra función r de t, en este caso, tenemos que hallar el dominio para cada uno de sus componentes, ¿no? Y después graficamos en la recta, y una vez que tengamos nuestra gráfica, la parte donde se intersectan los tres dominios, ese va a ser el dominio de la función r de t, ¿no? Entonces, para el dominio de la función f, en este caso, va a ser t, va a ser valores mayores o iguales a 0, ¿no? Porque en este caso tenemos una raíz, ¿no? Y se le toma en cuenta solamente valores mayores o iguales a 0, ¿no? Nada de valores negativos. Para g de t, en este caso, para el dominio de g, vamos a buscar qué valores van a dar, ¿no? Y cuál va a ser su dominio. Entonces acá van a ser todos los reales, ¿no? Todos los reales, pero excepto y sin tomar en cuenta al 1, ¿no? Positivo, no negativo. Porque si acá reemplazamos 1, vamos a tener 1 partido entre 1 menos 1, lo cual va a ser 1 sobre 0, ¿no? Y no existe la división entre 0. Entonces, ese valor no va a ser tomado en cuenta, ¿no? El 1, perdón. Y por último, para el dominio de h, van a ser tomados todos los reales, ¿no? Sin ninguna restricción, ¿no? Como habíamos tenido acá. Entonces, vamos a hacer su gráfica. Vamos a ver esta parte. Acá van a estar los valores menos infinito. Y por esta parte vamos a tener valores de infinito, ¿no? Y por esta parte vamos a ubicar al 0, de esta forma. Para el dominio de f, nos dice valores mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces sí se lo va a tomar en cuenta el 0, no va a ser cerrado, perdón, no va a ser abierto, ¿no? Va a ser cerrado. Y va a tomar todos los valores positivos, ¿no? Va a ser de esta forma. Esto vendría siendo el dominio de f. Para el dominio de g, en este caso, nos dice todos los reales sin tomar en cuenta el 1, ¿no?
Entonces vamos a ubicar el 1 por esta parte y esto va a ser abierto, ¿no? Y se va a tomar en cuenta, dice todos los reales. Entonces va a ser todo, ¿no? Y para H, de igual forma, todos los reales, ¿no? Ahí está. Y en esta parte se van a interceptar, ¿no? Las tres rectas. Acá, ¿no? Aquí hay intersección. Ese va a ser entonces el dominio de la función R de t, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a tener, o bueno, vamos a decir que el dominio de la función R de t es igual cerrado desde 0 hasta infinito, ¿no? Infinito abierto. Pero acá como el 1 no se lo toma en cuenta, es el único valor que, el único punto también donde no se van a intersectar los tres dominios, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a poner excepto el 1, ¿no? Este valor es el que no se va a tomar en cuenta. Entonces, este sería nuestro dominio, ¿no? Entonces, es el dominio de la función R de t, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a hallar el límite de la función vectorial, ¿no? Para lo cual vamos a tener una función R de t, en este caso va a estar definido por 7 t menos 4. Vamos a tener la raíz de t más 1. Y por último vamos a tener seno de t entre 2t, ¿no? Y ahí está nuestra función vectorial. Lo que nos pide en esta parte es hallar el límite, ¿no? Entonces el límite lo vamos a hacer separado por cada uno, ¿no? Como habíamos hallado el dominio de igual forma. Entonces vamos a llamar acá el límite cuando t tiende a 0 de la función vectorial en este caso, ¿no? Pero como el límite se va a aplicar a toda la función vectorial, vamos a separar para cada uno, ¿no? Esto va a ser f de t, e de t, acá vamos a tener g de t, de t, y por último, esto va a ser h de t. Ya, entonces el límite nos dice cuando t tiende a 0. Entonces esto va a aplicar para cada uno, ¿no? En sí, esto vendría siendo de la siguiente forma. Límite de r de t, así, ¿no? Este sería lo que tenemos que encontrar. Eh, Vamos a decir el límite cuando t tiende a 0 de la función f de t en primer lugar. Entonces vamos a tener el límite cuando t tiende a 0 y f de t en este caso es t menos 4, ¿no? Como aquí no se realiza absolutamente nada, directamente vamos a pasar a su evaluación, ¿no? Acá ya no anotamos el límite, directamente vamos a evaluar. Nos dice donde t tiende a 0, entonces reemplazamos, ¿no? Vamos a tener 0 menos 4, ¿no? Entonces esto sabemos que es igual a menos 4, ¿no? Por otra parte, tenemos que hallar el límite
cuando t tiende a 0 de la función g de t, ¿no? Entonces acá el límite cuando t tiende a 0, y esta función g de t es la raíz de t más 1, ¿no? Y ahí está, ahora no vamos a hacer absolutamente nada, directamente vamos a pasar a su evaluación, como habíamos hecho acá. Entonces vamos a tener la raíz de t tiende a 0, reemplazamos 0, nos dice más 1. Esto va a ser igual a la raíz de 0 más 1, que es 1, ¿no? Y la raíz de 1 es 1. Hemos encontrado g de t. Y por último, para h de t. Buscamos entonces el t. T tiende a 0 para h de t, ¿no? El límite cuando t tiende a 0 y nuestra función h de t es seno de t sobre 2t, ¿no? Seno de t sobre 2 veces t, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una función ya compuesta, para lo cual podemos aplicar lo que vendría siendo la segre de Hopital, ¿no? La cual podemos derivar para poder hallar el límite, ¿no? Entonces vamos a derivar tanto el numerador como el denominador. Entonces la derivada de seno de t es coseno de t, ¿no? Y acá abajo vamos a tener la derivada de 2t, lo cual va a ser directamente 2, ¿no? Constante por variable. Entonces vamos a tener 2. Muy bien, seguidamente. Acá, a ver qué vamos a hacer. Ya, antes para no complicarnos más esto, se puede hacer de la siguiente forma, ¿no? Acá el 2 puede salir, ¿no? Del límite. Entonces ese 2 lo vamos a sacar afuera, ¿ya? Vamos a tener entonces un medio que multiplica al límite cuando t tiende a 0, seno de t sobre t, ¿no? Y aquí ya va a ser más simple. Vamos a derivar, ¿no? Por Hopital, vamos a resolver. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener coseno de t. Y acá va a ser la derivada de t. Va a ser simplemente 1, ¿no? Y ese 1 no lo vamos a anotar, se sobreentiende. Directamente tenemos coseno de t. Si esto sería de esta forma, ¿no? El límite cuando t tiende a 0. Y aquí en esta parte habíamos derivado, ¿no? Coseno de t sobre 1, ¿no? Que se sobreentiende. Seguidamente acá vamos a evaluar. Vamos a tener entonces coseno de t. Y t tiende a 0. Vamos a reemplazar entonces ese 0. Entonces vamos a tener el coseno de 0, ¿no? Y el coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a... Y acá me olvidaba este dato, un medio, que todavía se va a multiplicar acá. No se lo va a eliminar. Y acá igual forma, vamos a tener un medio por coseno. Y acá entonces vendría siendo 1 por un medio, ¿no? Lo cual va a seguir siendo un medio, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra solución? Teníamos la función f de t. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. El límite cuando t tiende a 0 de la función r de t va a ser igual, y para
Para f de t hemos hallado menos 4, ¿no? Entonces vamos a anotar menos 4. Para g de t hemos hallado 1. Y por último, para h de t es un medio, ¿no? Un medio. Y ahí estaría nuestro límite, ¿no? De la función r de t. Muy bien, entonces para el siguiente ejercicio que nos pide hallar la derivada de la función vectorial, de lo cual vamos a separar cada uno, ¿no? Para poder resolver más simple, ¿no? Es lo que tenemos que hallar, ¿no? Derivada de, para cada uno, ¿no? En este caso vamos a buscar la derivada de 4t elevado al cuadrado menos 3t, ¿no? Y lo vamos a hacer de forma directa. Primeramente, para 4t al cuadrado, lo cual va a ser 8t, ¿no? Menos la derivada de 3t es 3, ¿no? Acá tenemos 7t elevado al cubo. Tenemos que hallar su derivada, lo cual va a ser 3 por 7, vamos a tener 21, ¿no? T elevado a cuadrado. Por último, vamos a buscar 6t menos 3, su derivada. Derivamos al 6t, lo cual va a ser simplemente 6, ¿no? Y acá directamente al 3 constante va a ser 0, ¿no? Entonces no tenemos que derivar. Ya que hemos derivado para cada uno, vamos a decir que la derivada de la función r de t es igual a, vamos a anotar para cada uno, ¿no? Hemos hallado 8t menos 3, hemos hallado 21t elevado al cuadrado, y por último hemos hallado 6, ¿no? 6. Ahí está. Y esta sería entonces la derivada de nuestra función vectorial r de t, ¿no? Ya, entonces para este nuevo ejercicio, de igual forma, tenemos que hallar la derivada de la función vectorial, ¿no? Acá ya nos da la función vectorial, r de t. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, vamos a separar para cada uno. Vamos a derivar independientemente, ¿no? Acá tenemos forma de fracción. Vamos a aplicar la regla del cociente, ¿no? Que nos dice el primero va a ser derivado y va a estar multiplicado por el segundo, ¿no? Pero este ya va a ser sin derivar. Y acá vamos a tener signo negativo y acá vamos a anotar nuevamente al primero, pero esta vez sin derivar, ¿no? Y al segundo con derivar, ¿no? Con su derivar. Y abajo va a ir el que está abajo, ¿no? Pero en este caso va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a derivar esto y esto, ¿no? Y a simple vista acá, este 3 se va a volver 0, ¿no? Se lo voy a tomar en cuenta. Lo único que tenemos que derivar es al 2t, lo cual va a ser 2 por 2, vamos a tener 4t, ¿no? Vamos a tener 4t, esa es su derivada, y eso está multiplicado por 5t. Acá tenemos signo negativo, acá el paréntesis, copiamos tal como está, y vamos a hallar la derivada de 5t, lo cual va a ser simplemente 5, ¿no? Constante por variable es solo la constante, ¿no? Y de esta forma. 5. Y por otro lado, acá en el denominador, tenemos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser? 25
t elevado al cuadrado, ¿no? Sí. Seguidamente acá vamos a hacer este producto. Vamos a hacer 5 por 4, 20, ¿no? Y tenemos t por t, tenemos bases iguales, sus exponentes se suman, ¿no? Acá tenemos 1, más este 1 de acá, es 2, ¿no? Vamos a tener entonces 20t elevado al cuadrado. Por otro lado acá, vamos a aplicar el signo negativo, ¿no? Aquí vamos a multiplicar 5 por 2. Vamos a tener 10t elevado al cuadrado. Con este negativo va a ser negativo, ¿no? Negativo 10t elevado al cuadrado. Acá 5 por 3 va a ser 15, ¿no? Con este menos, vamos a tener menos 15. Y menos 15 con el signo negativo, vamos a tener directamente positivo, ¿no? Vamos a hacer entonces positivo 15, ¿no? Ahí está. Abajo se mantiene 25t elevado al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a factorizar, ¿ya? Vamos a factorizar acá un 5. Entonces, factorizando el 5, vamos a tener acá 4, ¿no? 4, 5 por 4 es 20, ¿no? Y t al cuadrado se va a mantener. Acá de igual forma, signo negativo, 5 por 2, que va a ser 10, ahí está, t al cuadrado se copia. Por último, signo positivo, un número que multiplique va a ser el 3, ¿no? 5 por 3 va a ser 15. Ahí está, ¿no? Ya. Para el denominador, en este caso, 25t al cuadrado, vamos a copiar 25t elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, ahí está. Por último, se puede factorizar nada más, ¿no? Ya está factorizado acá arriba, acá abajo. Podemos simplificar este 5 con este 25. Quinta va a ser 1 y quinta va a ser 5, ¿no? Entonces vamos a decir 2t elevado al cuadrado menos 3 sobre 5t. Derivada es igual a, casi hemos obtenido 4t elevado al cuadrado menos 2t que está elevado al cuadrado más 3 sobre 5t elevado al cuadrado, ¿no? Y acá todavía se puede operar esto, ¿no? Tenemos 4 reducción de términos semejantes, va a ser directamente 2 t elevado al cuadrado más 3 sobre 5 t elevado al cuadrado, ¿no? Acá signo del mayor, le resta 2t y ahí está, ¿no? Entonces, esta sería la derivada, ¿no? Para el primer componente. Y vamos a ir para el segundo componente. En este caso nos dice 3t elevado al cubo multiplicado por 2t, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que derivar. Pero antes de eso, podemos hacer directamente un producto acá, ¿no? Como está en producto, podemos decir acá 6 de 3 por 2 va a ser 6. Y vamos a tener t, bases iguales, exponentes se suman. 3 más 1 va a ser 4, ¿no? Y esto podemos ya derivar. Igual, el derivado va a ser 4 por 6, 24. T elevado a la 4 menos 1 va a ser 3. Entonces su derivada es 24t elevado al cubo, ¿no? Por último, vamos allá. La derivada para la raíz de 8t elevado al cuadrado menos 5t
Vamos a hallar, ¿no? Es el último componente. Ya, entonces vamos a buscar. Y bueno, bien, como saben, la derivada de una raíz es medio. Y acá abajo viene la raíz como tal, ¿no? 5t. Ahí está. Pero acá se va a multiplicar por la función que está dentro de la raíz, ¿no? Bueno, así sería la derivada de la función que está dentro de la raíz. Entonces vamos a derivar esto. Por esta parte no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a copiar tal y cual. Ahí está. Y acá vamos a derivar. Vamos a tener 16t, ¿no? Signo negativo y la derivada de 5t va a ser 5, ¿no? Listo, a ver, acá esto va a ser igual a... Bueno, como acá está en producto, esto voy a dar numerador y el denominador se queda tal cual, ¿no? Ahí está. Entonces ya hemos hallado la derivada para los tres casos, para sus tres componentes. Entonces vamos a decir que la derivada de e de dt de e de dt va a ser igual. Para el primer componente hemos hallado 2t elevado al cuadrado más 3 sobre 5t elevado al cuadrado, ¿no? Y en el segundo componente hemos hallado 24t elevado al cubo. Y por último, para su tercera componente, tenemos 16t menos 5 partido entre dos veces la raíz de 8t elevado al cuadrado menos 5t, ¿no? Y ahí está. Esa sería entonces la derivada de la función e de t. Bien. Acá nuevamente tenemos que hallar la derivada de nuestra función vectorial, ¿no? Y como anteriormente hemos hecho, vamos a separar cada uno de la siguiente forma, ¿no? Primero vamos a hallar la derivada de la raíz de seno de t, ¿no? Y como anteriormente habíamos hallado que la derivada de una raíz es un medio de la misma raíz, ¿no? Y si es una función compuesta, sabemos que hay que derivar esa función, ¿no? Como nos indica la regla de la cadena, ¿no? En este caso entonces vamos a tener un medio de la raíz de seno de t que está elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, nuestra función acá es seno de t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esa función seno de t elevado al cuadrado es la que tenemos que derivar, ¿no? Y ahí está. Entonces, acá vamos a continuar haciendo nuestra derivada. Acá copiamos, no vamos a hacer nada. Y acá vamos a derivar, ¿no? El seno, lo cual va a ser coseno de t elevado al cuadrado, ¿no? Pero mucho ojo acá, que no tenemos el seno de t simplemente, ¿no? Tenemos t al cuadrado, lo cual ya sería una función compuesta. Acá entonces vamos a aplicar nuevamente lo que vendría siendo regla de la cadena, ¿no? Acá tenemos coseno de t, que se va a multiplicar por la función compuesta en este caso, que es t elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, t elevado al cuadrado. Tenemos que hallar la derivada de esto, ¿no?
En el caso de que esto simplemente hubiese sido seno de t, hubiéramos derivado, hubiéramos tenido esto lo mismo, ¿no? Y aquí hubiéramos tenido seno de t, bueno, sería coseno de t, ¿no? Aquí, coseno de t, ¿no? Y ya no tenemos que aplicar esto, ¿no? La derivada de t al cuadrado. Pero acá, como tenemos coseno de t elevado al cuadrado, y como había dicho, función compuesta, por esas razones que se le deriva nuevamente, ¿no? Acá estamos aplicando por segunda vez, ¿no? La regla de la cadena. Acá está la primera vez que hemos aplicado y acá está la segunda, ¿no? Y acá si derivamos t al cuadrado ya no hay ninguna función compuesta, entonces no se precisa de hacer de ninguna regla de la cadena más. Entonces directamente acá vamos a tener, siendo sin antes, si no olvidemos derivar esto, ¿no? Lo vamos a hacer directo. La derivada de t elevado al cuadrado va a ser 2t, ¿no? 2t. Hemos derivado. Ahora, ver que se pierden en esta parte. Esto, todo este 1, este coseno de t al cuadrado y este 2t está en el numerador, ¿no? Y en el denominador tenemos 2 veces la raíz de seno de t elevado al cuadrado. Y es válido, ¿no? Hacer esto. Simplificar este 2 con este 2, ¿no? Porque el numerador, denominador están en producto, no hay ninguna suma que nos impida realizar esta simplificación. Así que acá vamos a anotar ya los sobrevivientes, ¿no? En este caso, de aquí simplemente nos va a quedar el t. Y vamos a multiplicar entonces 1 por coseno de t al cuadrado por t, ¿no? Este 1 en sí no va a afectar en nada, ¿no? Se va a quedar lo mismo. Pero este t y este coseno es lo que nos va a quedar. Entonces vamos a anotar por delante al t, seguido del coseno de t elevado al cuadrado. Y esto está partido sobre, ese 2 ya no cuenta, ¿no? Ya lo hemos simplificado. Acá abajo entonces vamos a tener la raíz de seno de t elevado al cuadrado, ¿no? Y a ver qué más se puede hacer, nada más, ¿no? Ahí estaría, bueno, ya estaría derivado esta parte de acá, el primer componente. Seguidamente vamos a ver esto, que es un producto de dos funciones. Tenemos 3t elevado al cuadrado por coseno de t. Tenemos que ya su derivada. Y la regla del producto es casi similar a la del cociente, ¿no? Pero en este caso va a ser separado por un positivo y ya no va a ser en forma de fracción, ¿no? Vamos a tener entonces 3t elevado al cuadrado derivado multiplicado por el segundo. En este caso el segundo es coseno de t, ¿no? Y este ya no se lo va a derivar. Acá ya viene el signo positivo. Acá vamos a copiar nuevamente el primero. Esta vez sin derivar. Multiplicado por el segundo. Este ya es derivado, ¿no? Y de denominador acá ya no va nada, ¿no? Esa es la diferencia que hay con la regla del cociente, ¿no? Ya. Seguidamente vamos a derivar esto, lo cual va a ser 2 por 3, vamos a tener 6t elevado a la 1, ¿no? Entonces tenemos directamente 6t multiplicado por coseno de t. Acá signo positivo. Vamos a tener 3t elevado al cuadrado y la derivada de coseno de t es menos seno de t, ¿no? Menos seno de t, de esta forma. Ahí está. Y acá vamos a tener 6t, vamos a tener coseno de t, y a ver qué más en esta parte, nada más, ¿no? Signo positivo, acá tenemos 3t elevado al cuadrado, y este negativo ya va a ser efecto acá, ¿no? Menos por más, vamos a tener menos,
Vamos a tener seno de t, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos factorizar, ¿no? Acá vamos a factorizar 3t. Vamos a tener 2, 3 por 2 va a ser 6, y el t ya lo tiene. Vamos a multiplicar entonces coseno de t, acá sigma negativo, y acá un t simplemente, seno de t, ¿no? Y ahí está, ya hemos hallado este componente, nos falta el último, ¿no? Y vendría siendo 5t elevado al cubo menos 1, derivada. Y este 1 directamente se va, ¿no? 0. Esto es lo que tenemos que derivar, lo cual va a ser 15t elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro ejercicio? De la siguiente forma. La derivada de la función de t en esta función vectorial, ¿no? Vamos a tener como primer componente, habíamos hallado t coseno de t al cuadrado, raíz de seno de t elevado al cuadrado, y segundamente hemos hallado 3t, 2 coseno de t menos t seno de t. Y acá vamos a olvidar del paréntesis, ¿no? Seno de t, paréntesis, aquí viene la coma. Por último, 15t elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, esta sería la derivada de nuestra función vectorial. Ya, entonces, para el sexto y último ejercicio de la clase de hoy, tenemos que hallar la integral de la función vectorial, ¿no? Por eso, nuevamente, vamos a hacer para cada uno, ¿no? Vamos a tener entonces la integral de t elevado al cuadrado menos 1 con su diferencial de t, ¿no? Ahí está, diferencial de t. Entonces acá como es una resta eh, y es una integral, podemos separarlo, ¿no? De esta forma. Más acá nos dice menos, ¿no? Menos la integral de 1, ese 1 se sobreentiende, ¿no? Directamente vamos a poner dt. Ahí está. Entonces acá la integral de t al cuadrado va a ser t al cubo sobre 3, ¿no? Y la integral de diferencial de t, acá en esta parte, se van a ir, ¿no? Integral diferencial, se van, ¿no? Entonces acá nos va a quitar menos t, ¿no? Y acá más su constante de integración, ¿no? Espero que en sus ejercicios hayan puesto la constante de integración, ¿no? Si es que no, bueno, se va a disminuir a 4 puntos, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos hallado esta parte. Por consiguiente vamos a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a tener la integral de 3t elevado al cuadrado menos 2, ¿no? Siempre con su diferencial. Entonces vamos a separar como es una resta, como habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a tener la integral de 3t elevado al cuadrado, diferencial de t, menos la integral de 2, diferencial de t, ¿no? Acá este 3 va a salir de la integral como constante. Vamos a tener entonces la integral de t al cuadrado, diferencial de t, menos acá el 2 también va a salir de la integral. Entonces vamos a tener de esta forma, ¿no? Entonces esto aquí va a ser igual. Acá vamos a tener entonces 3 y la integral de t al cuadrado, ya lo tenemos acá, ¿no? La integral de t al cuadrado es t al cubo sobre 3, ¿no? Esto es en producto. Entonces este 3 con este 3 se van a unir, ¿no? Enseguida lo vamos a hacer. Acá tenemos menos 2 veces, y como habíamos hecho en esta parte, integrar con diferencial, se van, ¿no?
nos va a quedar simplemente 2 por t. Ahí está, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a este 3 se va con este 3. Y entonces vamos a tener t al cubo menos 2t, ¿no? Más su constante de integración, ¿no? No debemos olvidar eso. Y por último vamos a tener la integral de 5t por el coseno de t, ¿no? Con su diferencial de t. El 5 puede salir, ¿no? De la integral. Vamos a tener 5 veces la integral t por el coseno de t con su diferencial de t, ¿no? Y acá vamos a aplicar la fórmula de la vaca. Ya se la saben, es una vaca cola vestida de uniforme, ¿no? Eso se lo sabe muy bien, porque ven cálculo 1, ¿no? Ya, entonces a U vamos a llamar también a DB, ¿no? Para el cual se viene un dato importante, este hilate, ¿no? Cuando aplicamos la resolución de integrales por partes, ¿no? Bueno, este I significa las funciones inversas, logarítmicas, aritméticas, trigonométricas y exponenciales, ¿no? Lo primero que veamos, eso va a ser nuestra U. Y lo que veamos después, eso va a ser nuestro DB, ¿no? En este caso. Entonces, acá no tenemos inversas, tampoco tenemos logarítmicas. Aritméticas sí tenemos, ¿no? A este T. Entonces, U va a ser para nosotros T. Luego sigue trigonométricas. Entonces, DB es trigonométricas, en este caso, coseno de T, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a derivar esto, vamos a tener diferencial de U, la derivada de T, que es elevado a exponente 1, va a ser directamente diferencial de T, ¿no? Por otro lado, acá vamos a aplicar la integral, de igual forma acá, la integral con su diferencial de T, ¿no? Acá se va a ir a integrar con diferencial, entonces vamos a tener que B es igual a la integral de coseno de T. Y la integral de coseno de t es seno de t, ¿no? Seno de t. Ahí está. Y en esta fórmula que tenemos acá, vamos a reemplazar, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces? Nos dice U, en este caso nuestro U es t, ¿no? Entonces t está multiplicado por b. B en este caso es seno de t. Seno de t. Signo negativo, la integral de b, en este caso seno de t. Y nos dice diferencial de u, acá está el diferencial de u, ¿no? Es diferencial de t. Ahí está, ¿no? Entonces resolvemos esto. ¿Qué vamos a tener en esta parte? Tenemos que resolver esta integral, ¿no? Por otro lado, vamos a copiar esto tal y como está. Tenemos la integral de seno de t, lo cual va a ser menos coseno de t, ¿no? Ese menos coseno de t, con este otro menos de acá, va a ser positivo coseno de t, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya está integrado. Acá entonces aumentamos su constante de integración. Entonces ya hemos hallado para los tres. Vamos a ver entonces cómo sería la respuesta. Va a ser de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener la integral de la función r de t con su diferencial de t va a ser igual. Primera componente hemos hallado, acá está, ¿no? T elevado al cubo sobre 3 menos t más su constante de integración. Para la segunda componente hemos hallado t elevado al cubo menos 2t más su constante de integración, ¿no? Y por último hemos hallado, acá está, ¿no? T
seno de t más coseno de t más su constante de integración, ¿no? Y ahí está, entonces, esta sería la derivada, o perdón, la integral de nuestra función L de t, ¿no?